Compartimos el Evangelio del domingo 19 del tiempo ordinario en el año B. El texto es de Juan, versículos 41 al 51. Los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho: Yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿Acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora: Yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: No murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en el libro de los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. El domingo pasado vimos cómo la multitud que seguía a Jesús, sin entender el signo que él había hecho, lo confundía con un milagrero multiplicador de pan. Jesús no avalaba esta confusión, pero la multitud insistía en ubicarlo en el lugar del solucionador mágico de problemas. Por esto Jesús termina haciendo una afirmación que va a escandalizar a aquellos que lo escuchan. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. ¿Por qué esta afirmación nos escandaliza tanto? En el pensamiento hebreo existen dos alimentos, un alimento material y un alimento espiritual. El alimento material que compartimos con los animales tiene que ver con la nutrición del cuerpo. El alimento espiritual, propio de los seres humanos, tiene la capacidad de humanizarnos cada vez más en la medida en que nos nutrimos de él. Se trata de la sabiduría de Dios, contenida en la Torá, en la palabra de Dios. Cuando Jesús dice: Yo soy el pan vivo bajado del cielo, lo que está diciendo es que Él es la encarnación de la sabiduría de Dios, de la palabra eterna de Dios. Él es la palabra de Dios hecha carne. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si un vecino al que conocemos desde chicos viene a decirnos que Él es la personificación del Evangelio y exige que creamos en Él? Del mismo modo, la multitud se cierra como antes habían cerrado su gente, sus paisanos en Nazaret. Pero este no es Jesús, el hijo de José. Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora: yo he bajado del cielo? El razonamiento es claro. Ellos conocen el origen humilde y hasta escandaloso del carpintero de Nazaret. ¿Cómo este hombre, pobre e ignorante, puede presentarse a sí mismo como la sabiduría de Dios? Pero Jesús corta esta argumentación. No murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si mi Padre, aquel que me envió, no lo atrae. Tener fe en Jesús, adherir a su persona, amarlo, no es cuestión de sabiduría humana, sino de sabiduría divina. Es curioso cómo en el imaginario popular el ateísmo es propio de las personas inteligentes, como Lisa Simpson. Sin embargo, la historia, el pasado y el presente está lleno de personas magistrales en los diversos campos de la ciencia que se declararon profundamente creyentes. René Descartes, Louis Pasteur, Alexander Fleming, Gregory Mendel, Viktor Frankl.
y a su modo Albert Einstein, pero entre muchos otros, entre muchísimos otros. Esto nos demuestra que la fe no es cuestión de ignorancia. Sin embargo, nadie puede reconocer en el carpintero de Nazaret, en Jesús de Nazaret, al pan vivo bajado del cielo si no se conecta con el hambre y la sed de plenitud que Dios mismo, que el Padre ha sembrado en su propio corazón. El que tiene hambre de Dios y sed de plenitud se acerca a Jesús. Es el único que puede reconocer a Jesús como el Señor, con todo lo que esto significa. Lo que la multitud rechaza, la idea que les repugna en el fondo, es imaginar que el Dios Todopoderoso, ¿sí?, que creó el cielo y la tierra solo con su palabra y que hizo cuestiones prodigiosas para liberar a su pueblo de la esclavitud, se revela ahora en la pobre persona de un carpintero de Nazaret. Jesús entiende esta dificultad de la multitud, porque nadie ha visto al Padre, solamente aquel que ha bajado del cielo. En la religiosidad tradicional, Dios es el 3 veces santo, que tiene su trono glorioso en el cielo porque la tierra no puede contenerlo. Nada de lo mundano es digno de su santidad. Por esto Dios aparece totalmente apartado de los hombres, porque el pecado de los hombres contamina la pureza infinita de la santidad de Dios. Dios es el Todopoderoso, el Eterno. Dios es absolutamente santo. Dios es sagrado. Es curioso que la palabra sagrado significa separado, es decir, separado de los hombres y reservado solamente para Dios. Pero Jesús no se presenta con ninguno de los atributos de esta grandeza. Es más, ni siquiera se presenta con ninguna de las características de las personas notables de este mundo. No aparece con poder, riqueza, ciencia, victorias militares. Su humanidad es muy pobre como para pretender ser el mediador entre un Dios tan grande y sublime y una humanidad tan indigna y pecadora. La paradoja es que nosotros buscamos a un Dios todopoderoso y Dios se revela a través de la fragilidad humana. Por eso el que cree en Jesús, con todo lo que implica creer, amarlo, adherir a su persona, poner en práctica sus palabras, tener los mismos sentimientos de Jesús, comienza a experimentar ya aquí, ahora, la vida eterna y la resurrección, que solo la redención obrada en Jesús puede darnos. El maná no es el verdadero pan vivo bajado del cielo. De hecho, quienes comieron el maná murieron. Por lo tanto, es claramente un alimento perecedero para una vida que también perece. Pero el que come el pan vivo bajado del cielo permanece para siempre, vive para siempre. El profeta Elías, a punto de desfallecer en el desierto, comió el pan que le dio el ángel y con este alimento caminó durante 40 días y 40 noches hasta la montaña del Horeb, la montaña de Dios. El número 40 en el lenguaje bíblico significa un cambio profundo de mentalidad, cambiar nuestra forma de ver las cosas, casi como nacer de nuevo. Y esta transformación no hubiera sido posible si el profeta no se hubiera nutrido con el alimento contenido en el pan. Del mismo modo, el que se nutre con el alimento eterno del pan vivo bajado del cielo, tiene la fuerza y el discernimiento suficiente para transformar totalmente su vida. Y este alimento es la carne de Jesús. En el lenguaje bíblico, carne no hace referencia a los músculos o al tejido orgánico, sino a la persona total. En el caso de Jesús, su humanidad y su divinidad. Su eternidad y su historia compartida con nosotros, sus palabras y sus obras, sus sueños y anhelos.
y también su ser Hijo único eterno del Padre. Por esto es que Jesús puede decir: el que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Jesús de este modo introduce al tema de la Eucaristía, que vamos a ver con más plenitud el domingo que viene. Desde el origen, Dios se ha revelado al hombre a través de la humanidad misma. El Génesis dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, no existe nada en el universo que exprese mejor el ser de Dios que la humanidad. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, este rostro humano de Dios alcanzó su perfecta definición en Jesús de Nazaret, el Hijo único de Dios hecho hombre. Nosotros aceptamos la divinidad de Dios, la divinidad de Jesús, pero también aceptamos su humanidad. A través de los siglos, el rostro sencillo del carpintero fue mutando al rostro de un rey, al rostro de un emperador, al rostro de un juez terrible, al rostro de un Señor todopoderoso. Convertimos a Jesús en alguien más digno de ser admirado y temido que de ser amado y seguido. Pero Dios, que resiste a los soberbios, sigue revelándose en el rostro de los pequeños y de los humildes. También nosotros tenemos que aprender a ver a Dios en lo pequeño y humilde de nuestra vida, especialmente en el rostro de nuestros hermanos, aunque estén tristes, aunque estén alegres. Descubrir a Dios en una sonrisa o en una mueca de llanto, en un gesto de alegría, en un gesto de dolor. Cada rostro de nuestros hermanos nos revela a Dios tal cual es. Dios entre nosotros, Dios con nosotros, en medio nuestro, el Emmanuel. Que tengas una hermosa semana.